Mi abuelo Luis tenía un don natural para relatar historias. Muchas de ellas estaban llenas de elementos de fantasía y misticismo, otras eran más bien terrenales y cotidianas, pero siempre con un toque especial que las hacía increíblemente interesantes. Eso siempre hizo que para nosotros fuera difícil distinguir cuando una de sus historias venía enriquecida con su hábil imaginación o si realmente había sucedido tal y como lo contaba. Todos sus nietos crecimos escuchando sus vivencias de la juventud. Las recordamos diferente. Siempre hay detalles que cambian, así como elementos que siempre son constantes. El consenso general, por así decirlo, está basado en las coincidencias que identificamos todos en los relatos de él. Debo aclarar que a mi abuelo nunca le llamamos por su nombre o por el apelativo correspondiente. Siempre nos referimos a él como el Shori, por su baja estatura. Sepan que a él siempre le causó gracia y le gustaba que le llamáramos así. El Shori vivió durante su juventud en Estados Unidos. De acuerdo con su historia, él se salió de su casa siendo un adolescente, no mayor de 14 años, y se dedicó a recorrer el país. Contaba que había trabajado en el traqueo, como él lo llamaba, que se refiere a atender y reparar vías del tren. Si hemos de creerle, esto lo hizo recorrer toda la costa oeste de ese gran país, para luego llegar en ferry a las heladas y boscosas zonas del entonces territorio de Alaska, que no se convirtió en el 49º estado de la Unión Americana, sino hasta 1959. Así fue su juventud, recorriendo el país en tren con cualquier cantidad de colegas y compañeros de oficio, tocando la armónica y recopilando un sinnúmero de historias. Una de estas es la que a todos sus nietos siempre nos causó temor al escucharla, sobre todo por las noches. Él relataba un día en el que ya estaba oscuro, no sabemos exactamente en dónde, pero sabemos que hacía mucho frío. Él tenía la tarea de guardar toda la herramienta que se usaba durante el día para poner las vías en un cobertizo designado para ello. Era el más joven del grupo, y pues como es costumbre en todos lados, normalmente le dejaban las tareas más pesadas. Ese día había sido particularmente movido, y habían avanzado mucho con las vías, por lo que la herramienta estaba muy dispersa y le tomó más tiempo que de costumbre recolectarla. Mi abuelo iba buscando por todo el tramo nuevo herramienta que hubieran dejado, pero además era parlanchín, y se daba sus pausas para platicar con algunos que se encontraban alrededor de alguna fogata, fumando un cigarrillo y calentándose por el frío. Mi abuelo era muy sano, no bebía ni fumaba, su gran vicio siempre fue socializar. Eso hizo que se retrasara aún más, es decir, no bastaba con que la herramienta andaba desperdigada por todos lados, sino que perdía minutos valiosos por hacer sus escalas sociales. Después de recoger toda la herramienta y llevarla al cobertizo, la ordenó adecuadamente, buscó la enorme cadena con la que aseguraba la puerta con un viejo candado de hierro. Una vez que cerró, se percató de que ya era realmente tarde y la gente con la que había estado hablando, en su mayoría, ya habían regresado a sus tiendas y estaban por dormir. Cuando menos, en un espacio de 20 o 30 metros no había nadie a la vista y podía percibir a la distancia, considerable, un par de fogatas aún encendidas y sombras que las rodeaban. Esto lo hizo sentirse incómodo y aceleró el paso. Habría avanzado unos metros alejándose de las vías, que por el relieve del terreno quedaban ligeramente más altas que por donde él caminaba. Iba en dirección a su tienda cuando le vino una sensación extraña que lo hizo mirar hacia las vías. Ahí notó que más o menos a la par de donde él estaba, solo que a la altura de las vías, caminaba una mujer de tez muy pálida y una vestimenta blanca. Mi abuelo la describe como atractiva, pero que al mismo tiempo le generaba ansiedad, porque supersticioso que él era, sospechaba que podría tratarse de algún espíritu o una bruja. «Hey lady, hey señorita, ¿está todo ok?», le gritaba el Shori, tratando de averiguar quién era, ya que de ser una mujer en medio de la nada a esa hora y con ese clima, representaba un peligro para ella. La supuesta mujer seguía avanzando por las vías, aparentemente caminando en la misma dirección que mi abuelo. Mi abuelo se detuvo por un momento, tomó su linterna de mano,
pues hasta el momento la única iluminación era la luz de la luna, y caminó hacia las vías, notando que ella seguía avanzando por la ruta sin detenerse, lo que hizo que le ganara unos cuantos metros a mi abuelo, quien ya iba detrás de ella. Él apuntó su linterna hacia la mujer y se llevó una terrible sorpresa al momento de que la luz le permitió ver lo que realmente pasaba. La supuesta mujer no tenía piernas e iba flotando en lugar de caminando. Mi abuelo contuvo la respiración, apagó su lámpara, hizo una oración y corrió con toda velocidad hacia el campamento y se metió a su tienda. Al contarle esto a sus compañeros, muchos se rieron, pero otros le dijeron que tuvo suerte de haberla librado. Donde las versiones pueden cambiar, es que a veces mi abuelo lo relataba como si fuera la Llorona, en otras simplemente la muerte, en fin. Lo que siempre era fiel en su historia era el encuentro, la forma en la que notaba qué es lo que estaba pasando. Para mí, el relato siempre ha tenido un gran toque y me hace imaginar qué se sentirá estar en un helado bosque de Alaska y que una figura espectral pase flotando justo frente a mis ojos.